Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Osana en línea. Una excelente oportunidad para que juntos podamos acercarnos a nuestro Señor y especialmente agradecerle. Nuestro Dios es un Dios muy bueno, demasiado bueno, y nos encontramos cada semana precisamente para honrar su santo nombre, para bendecir su nombre y, como lo mencioné, para agradecerle con todo el corazón. Osana en línea es una excelente oportunidad para acercarnos a nuestro Señor desde cualquier lugar del mundo. Así que todos ustedes que se han conectado en esta hora, los que se van a conectar durante la semana, los que se conectan por primera vez y los que siempre se conectan, bienvenidos, y quiero invitarles con todo nuestro corazón, vayamos a la presencia del Señor para adorarle a través de este canto precioso que hemos preparado para que unidos, unánimes, podamos honrar a nuestro Señor. Bienvenidos. El mundo busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar o desanciara, mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, junto a mi gozón, porque el Dios en los montes es el Dios en los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Bueno, yo no sé si ustedes
después de haber atravesado un tiempo difícil, un desierto, como dice la palabra del Señor y como hemos catalogado esos momentos de angustia que se nos presentan, que no estaban en nuestros planes. Cuando uno logra llegar al otro lado, cuando uno logra cruzar ese valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, uno siempre hace conclusiones, ¿no? Uno termina diciendo, ¿por qué cree uno que tuvo que vivir una situación tan difícil como la que atravesó? Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, que el Señor Jesús, Juan capítulo 16, dice que la mujer cuando va a dar a luz, primero vienen los dolores de parto y tiene que esforzarse y tiene que, bueno, las mujeres que han dado a luz saben de qué les estoy hablando. Pero cuando nace el niño, es tan grande la bendición de que finalmente dieron a luz que se les olvida todo el dolor por el que tuvieron que atravesar. Bueno, igual ocurre de alguna manera cuando caminamos en nuestro Señor, y de eso quiero que meditemos un poco hoy en nuestro tiempo de adoración, de reflexión con nuestro Señor en su palabra, porque miren que, no sé si recuerdan la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel, que en algún momento estuvimos reflexionando sobre su historia de fe y de cómo ella logró que Dios le respondiera de una manera prodigiosa, de una manera, diría yo, sorprendente. Porque, ¿saben? Recuerden que ella era estéril y por ser estéril era menospreciada, humillada, le hacían bullying, su esposo ya se había conseguido otra. Y bueno, diría yo, pues se está quedando sola, iba a envejecer sola. Y cuando ella se acerca al Señor y tenía todo el derecho de acercarse al Señor y decir, bueno, Señor, mira, me estoy quedando sola, voy a envejecer sola, regálame un hijo. O decir, Señor, yo creo en ti, devuélveme a mi marido y que yo le pueda dar hijos, o que por lo menos me lo devuelvas, o tan sencillamente como haber pedido, Señor, te ruego que tú, por favor, me devuelvas a mi marido, así no me des hijos. Lo cierto del caso es que ella hizo una oración de adoración. Espero que recuerden esa transmisión y esa reflexión que hicimos de por qué ella es una heroína de la fe, una héroe de la fe, si está correcto decirlo de esa manera. Y saben, lo cierto del caso es que Dios no solamente le dio un hijo, sino que le dio 6. Ella pidió 1, pero Dios le dio 6. Lo que dice la palabra es que ella llegó a una conclusión y fue la siguiente, y eso está en el libro de Primera de Samuel capítulo 2, que cuando ya ella es bendecida con la respuesta de Dios, ella reconoce y llega a la conclusión de que el único Dios en quien nosotros podemos confiar, en el único que podemos refugiarnos en un momento de angustia, porque nos conoce, porque nos entiende, porque sabe cuál es la respuesta que necesitamos, es justamente nuestro Dios. Ella pudo haber tomado otra decisión, pudo haber elegido otro camino, pero no, ella determinó acercarse al Señor, buscarle con todo el corazón, y Dios le respondió dándole mucho más de lo que ella esperaba. Sin embargo, su conclusión, y me encanta decirlo porque esa es una tremenda verdad que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. No sé si ella antes había tenido la experiencia, pero ella descubrió que definitivamente en el único en quien nosotros podemos confiar, en el único en quien podemos refugiarnos en un momento bien angustiante, angustioso, es precisamente viniendo a los brazos de nuestro Padre Celestial, viniendo a nuestro Señor Jesucristo y entregarle todas nuestras cargas y todas nuestras dificultades. Bueno, Job, el patriarca Job, su historia tan llena de dolor,
que interesantemente, me parece muy interesante el hecho de que Job era un hombre temeroso de Dios y sin embargo el mismo Dios autorizó que le llegara toda una situación de dolor por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de sus animales, de lo que él era dueño, terminar en la ruina, terminar allí con una rasquiña en su piel, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Job le es devuelto todo y mucho más, porque dice la palabra que su postrer estado o el estado posterior de Job fue muchísimo mejor de lo que él disfrutaba al principio. Bueno, Job llegó a esta conclusión, así como Ana, la mamá del profeta Samuel, dijo: en el único que podemos refugiarnos y el único confiable Dios es nuestro Dios. Job terminó diciendo: conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder delante de ti. Hablaba, dice la palabra del Señor, lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Es decir, ahora reconozco que todo lo que yo estaba pensando sobre Dios no era lo correcto y ahora reconozco y ahora entiendo y por eso me arrepiento, dice Job, al final, ¿verdad? Cuando ya Dios le devolvió multiplicado lo que ocurrió con su vida. Recuerden que al principio él era bendecido, tenía familia, tenía ganados, tenía empleados, tenía servidores, los pierde y después Dios se los devuelve multiplicado. Sin embargo, aunque Dios se lo devuelve multiplicado, él pudo entender algo que antes no había entendido. Bueno, dice que David en el Salmo 73 estaba viviendo un momento de esos que tal vez muchos de nosotros pudiéramos vivir en algún momento de nuestra vida. Y es cuando tú ves que al resto del mundo comienza a irle bien, pero a ti te comienza a ir un poco mal. Entonces uno comienza a preguntarse, pero bueno, si yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero si yo me reúno en una casa, en un estudio bíblico o participo de alguna de esas nuevas y bendecidas reuniones vía Zoom que muchas iglesias tienen hoy día, o como hacemos aquí en Osana, que nos sentamos frente al televisor y vemos la transmisión y participamos de un devocional, de un servicio, como lo hacemos de esta manera, y uno comienza a ver que al resto del mundo le va bien, pero a uno no. Tal vez como le pudo haber pasado a Job. Pero vuelvo y digo, en el caso de Ana, ella reconoció quién es Dios y por qué en Él se puede confiar. Job entendió el porqué de toda su situación. Y David en el Salmo 73, cuando él ve que todo estaba como raro, especialmente en relación a su vida, dice que él, hasta que no fue a la presencia de Dios, no entendió lo que estaba pasando. Cuando ya finalmente él se decide por acercarse al Señor, cuando él finalmente se decide por acercarse a Dios a través de la oración, a través de tomar la determinación de ir a su presencia, en ese momento fue que él entendió por qué estaba pasando lo que estaba pasando con las personas que a juicio de él estaban siendo prosperadas y que no se lo merecían, y entendió por qué él estaba viviendo lo que estaba viviendo. Ahora, vuelvo y digo, cuando uno está en el momento tormentoso, uno se angustia mucho, uno se preocupa mucho, uno sufre mucho, surgen pensamientos y muchos ataques del enemigo de los que debemos tener mucho cuidado. No me imagino a Ana sufriendo por la pérdida de su esposo, su soledad. No me imagino ni quiero vivir y Dios me ayude a no tener una vida como la de Job, ¿verdad? O el caso de David, que nos puede pasar que en algún momento uno sienta que el resto del mundo le está yendo bien, pero que a uno no le está yendo tan bien, sabiendo que uno está siguiendo el camino del Señor. Bueno, al final ellos entendieron y glorificaron a Dios.
Pero mire, un ejemplo más de estas cosas que ocurren y que uno no entiende. Pedro, discípulo del Señor, apóstol elegido para predicar la palabra. Ustedes recuerdan que Pedro era no, muchísimo, un hombre de muy mal genio, conocido como hijo del trueno, precisamente por su carácter. Negó al Señor 3 veces, por ahí sacó su espada y cortó un pedazo de oreja. Es decir, el carácter del apóstol Pedro era bastante fuerte. Fue lleno del Espíritu Santo. El Señor lo llenó con su Espíritu Santo y saben, todo aquello que hizo en el pasado de manera negativa, ahora lleno del Espíritu Santo, Dios comenzó a usarlo. Hablaba delante quien sea. Oraba por los enfermos y saben, Dios comenzó a usarlo. Una predicación de Pedro no era que se convertían 2, 3 personas, eran miles los que llegaban a los pies del Señor Jesús por una sola predicación del apóstol Pedro, lleno, ungido por el Espíritu Santo. Bueno, él comenzó a servir al Señor junto a Jacobo, otro de los apóstoles llamados por el Señor, lleno del Espíritu Santo, y juntamente con Pedro comenzaron a hacer eso. Predicaban en todas las aldeas, recorrían todas las ciudades. Cuanto pueblo podían ir, ellos iban llenos del Espíritu Santo, hablaban del gran amor del Señor Jesucristo, oraban por los enfermos. Y imagínense ese impacto tan grande y la fama que comenzó a darse por causa de esa labor que ellos emprendieron. Enfermos de cualquier enfermedad de la que podamos imaginarse comenzaron a sanarse. Y miles comenzaron a llegar a los pies del Señor Jesucristo. Entonces el rey Herodes se enojó un poco y dijo, bueno, hay por allí 2 hombrecitos dizque apóstoles hablando en nombre de Jesús y todo mi pueblo está abandonándome para ir y seguir a ellos y seguir ese nombre que están predicando. Bueno, dio la orden de mandarlos a capturar para demostrar que quien mandaba era él y que iba a demostrar que el verdadero poder no estaba en 2 hombrecitos comunes y corrientes por allí, sino que el verdadero poder lo tenía él como rey, que el único que merecía adoración era él, y mandó su ejército, atraparon, llevaron preso al apóstol Pedro, pero Jacobo le cortó la cabeza. Ay, ay, ay. Bueno, digo esto porque imagínense el impacto o qué puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere, como ocurrió con Job, como ocurrió con Ana, como ocurrió con David, pero se te atraviesan estos momentos incomprensibles, inentendibles, que uno dice, pero Dios mío, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué todo esto me está llegando? Especialmente cuando uno hace algo tan admirable como llevar la palabra del Señor ciudad por ciudad, región por región, orar por los enfermos, servir a la comunidad, y ellos lo estaban haciendo, y justo a uno de estos instrumentos de Dios lo atrapa uno de los malos y le corta la cabeza. Y claro, al pueblo le gustó el hecho de que alguien desafió al Señor Jesús, que alguien desafió a sus hijos diciendo, así, con que ustedes tienen poder, con que el nombre de Jesús tiene poder, pues allá voy yo, y le cortó la cabeza a Jacobo, y a Pedro lo mandó a la cárcel. Estoy en Hechos capítulo 12, para los que les gusta leer, para los que están tomando nota, junto a 16 soldados, en una prisión que tenía 2 puertas de hierro. Le amarró las manos, le amarró los pies, lo puso en el cepo, lo puso en el peor lugar de la cárcel, porque él decía que al día siguiente
Él iba a convocar a toda la multitud. No sé si pensaba hacer un gran concierto, pero él quería convocar a toda la multitud, a los que habían creído en el Señor Jesucristo a través de ellos y al resto del pueblo que ya sabía que había unos predicadores por ahí hablando del Señor Jesús. Él quería hacer como un espectáculo. Y en ese espectáculo, él quería humillar a Pedro, matarlo, cortarle la cabeza y obviamente recibir él la ovación. Y saben, a medianoche vino un ángel y liberó a Pedro de la cárcel. Bueno, al principio, Pedro pensaba que todavía estaba durmiendo, que era como una visión lo que él estaba experimentando en ese momento. No había forma humana de liberarlo de la cárcel. Lo menos que le esperaba era justamente eso, que le cortaran la cabeza en un espectáculo público, que fuera humillado él y que fuera menospreciado y pisoteado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué les parece? Un ángel se aparece a medianoche, lo libera de la cárcel y cuando él sale de la cárcel, lo que dice la palabra del Señor es que él dijo: oh, ahora entiendo que el Señor, con todo esto tan terrible que me está pasando, el Señor tiene un propósito. Me encanta eso. Esa fue la conclusión de Ana. Oh, ahora entiendo que el único en quien definitivamente puedo refugiarme es en mi Dios santo y maravilloso. Job dijo: Señor, ahora que puedo reconocerlo, ahora que entiendo, yo me arrepiento. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, pero ahora es que yo puedo verte, ahora es que yo puedo reconocerte como mi Dios. O imagínense David tener que decir que definitivamente entendió lo que estaba pasando tan solo porque fue a la presencia del Señor. ¿Qué diría uno de si le matan a un buen amigo o si se muere un familiar bien querido de la casa? El papá, la mamá, un hijo, pues uno, claro, uno se entristece, especialmente uno se angustia, o si es un accidente grave, o si fue por causa de una enfermedad, uno se entristece, y se entristece bastante. Sin embargo, Pedro descubrió que definitivamente en todo lo que Dios permite que nos pase, hay un gran propósito. Bueno, tengo un par de reflexiones en relación a esto. Lo primero que quisiera compartir, familia querida, en este momento con cada uno de ustedes, es que recuerden una gran verdad. La mejor decisión, y quiero hablar un poquitito de eso la próxima semana, pero definitivamente la mejor decisión, por lo que representa la decisión, lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, así no las entienda, sin cuestionar, sin quejarme. Lo mejor que nosotros podemos hacer es tomar la decisión de seguir las instrucciones del Señor. Vuelvo y repito, familia querida de mi corazón, así no entienda. Bueno, hace 8 días precisamente hablábamos de que cuando yo sigo las instrucciones del Señor, los milagros comienzan a aparecer en mi vida, en mi familia, en mis finanzas. Los anhelos del corazón se cumplen sin yo ni siquiera buscarlos. Mire, las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. Y se cumplen porque es Dios quien se está comprometiendo a hacer algo. Si yo les prometo a ustedes alguna cosa, no se extrañen de que yo les incumpla. Si el esposo, si la esposa, si los hijos, si los padres, si los amigos, si los políticos, ay Dios mío, desde que yo tengo uso de razón he escuchado a tantos políticos prometer cosas que nunca cumplen. Sin embargo, la gente le sigue creyendo. Bueno, lo que quiero decir con esto, porque no quiero usar
esta oportunidad maravillosa para hablar ni de política ni de religión, es justamente eso. Si algún hombre te promete algo, si alguien te promete algo, no te extrañe si no te cumple. Pero cuando es una promesa de Dios, no solamente es verdad, sino que se va a cumplir porque es Dios quien se está comprometiendo a hacer algo. Lo único es que se cumple en su tiempo perfecto y no en el tiempo que a mí me parece. Y creo que el enemigo de pronto nos ha querido engañar o nos ha engañado un poco. Cuando yo pido algo y no llega cuando yo quiero que me llegue, entonces claro, me enojo con Dios, me enojo con la iglesia, me enojo con el pastor, me enojo con el líder, me enojo con el guía, porque Dios no me respondió en mi tiempo. Y creo que el enemigo, vuelvo y digo, usa esos momentos para atacarnos, porque Dios sí cumple, pero cumple en su tiempo perfecto. La otra cosa es que promesa cumplida, felicidad garantizada. No hay nadie que no disfrute ver el cumplimiento de un sueño. Se gradúa un hijo, se gradúa una hija, te conceden el trabajo que tú esperabas, lograste algo, te llegó la respuesta económica, te aprobaron en el banco, yo qué sé. Promesa cumplida, respuesta que llega, eso nos da una tremenda felicidad. Pero claro, como mencioné al principio con relación al embarazo, a nosotros no nos gusta el proceso. Y saben, la ruta por la que Dios nos va a llevar, normalmente Él no nos la revela. O sea, Dios nos promete un final bendecido, pero la ruta, el camino, claro, cuando el Señor comienza a tratar con nosotros, cuando el Señor comienza a formarnos, cuando el Señor quiere entrenarnos para el cumplimiento del propósito, cuando el Señor quiere enseñarnos a nadar para finalmente regalarnos esa piscina que queremos construir en algún lugar de la casa, familia querida, no nos gusta y nos molestamos. Y creo que también el enemigo usa esas incomodidades nuestras para poner duda, para confundirnos, para desanimarnos, y debemos tener muchísimo cuidado. El camino por el que el Señor nos lleve tiene un propósito. Cualquier cosa que Dios permita en nuestra vida, ¿saben? Y con esto quiero terminar la reflexión de hoy. Si Dios te está atravesando, si estando caminando con el Señor te han llegado pruebas, adversidades que tú no esperabas y que estás diciendo, pero bueno, si yo estoy siguiendo la ruta de la fidelidad y mira todo lo que me está pasando, déjame decirte que si Dios te está atravesando por un desierto, es porque te quiere llevar a la tierra prometida que Él diseñó para ti. La bendición, la gran bendición, familia querida, es que en algún momento, Dios nos va a cumplir. En algún momento entenderemos el porqué de ese camino duro en el Señor. En algún momento lo vamos a entender y vamos a disfrutar de su respuesta. Ahora, si no lo entiendo, de todas maneras, todo final en Dios es muy bueno. Todo final en Dios, así no lo entienda, es muy bueno. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tener paciencia. Tener paciencia. Recuerden que dice la palabra del Señor que Abraham logró alcanzar la promesa porque supo esperar con paciencia. Lo entienda o no lo entienda, nuestro final va a ser muy bendecido mientras caminemos con el Señor Jesús. Ya regreso para que oremos. Quiero hacer mucho énfasis en el hecho de que la gran bendición, familia querida, que tenemos nosotros es que mientras caminemos en Jesús,
nosotros en algún momento vamos a decir como el apóstol Pedro, como Ana, como Job, como David, vamos a tener que decir, ahora entiendo. En el Señor, caminando en el Señor, en algún momento entenderemos el porqué de ese camino duro que hemos tenido que atravesar y agradeceremos y bendeciremos al Señor. Por eso, cada vez que comenzamos Osana en línea, ustedes me habrán escuchado decirlo con mucha frecuencia. Yo digo, demos gracias a Dios por lo bueno, por lo malo o por lo feo. Porque a veces uno se queja, pero resulta que es Dios el que te está entrenando para que tú recibas eso por lo que tanto le estás pidiendo al Señor. Al final lo entenderemos y los finales en Dios siempre son buenos. Aún si no lo llegáramos a entender, aún Dios tiene el derecho de reservarse si nos lo explica o no. Pero normalmente, como lo dijo el Señor Jesús, que fue con lo que comencé, la mujer cuando da luz no solamente se olvida del dolor, sino que entiende que fue necesario los dolores de parto para finalmente tener la bendición de recibir su hijo en sus manos. Bueno, como yo no sé qué puedan estar atravesando cada uno de ustedes, yo sé que estamos en un momento difícil, en un momento duro. Todos, en todas partes del mundo, lo que tú vives no es solamente tú. Todo el mundo tiene dificultades. La vida misma es un gran desafío, pero si tú has determinado caminar en el Señor, no me extraña que el Señor te haya tomado en sus manos y te esté formando. Y esa formación, Dios está usando un camino un poco duro precisamente para formarte y entrenarte, como lo mencioné, para que tú recibas el cumplimiento, el anhelo de tu corazón. ¿Qué podemos hacer? Pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Así que vamos a orar y vamos a hacerlo con todo el corazón. Si están en casa, si están con alguien, tómense de la mano. Si invitaron a algún vecino, tómense de la mano. Si no, pongan sus manos de esta manera. Si no, tan sencillamente acompáñanos en esta oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, porque a través de ella nos enseñas que todo final en Jesús es bueno. Así no lo entendamos. Pero Señor, normalmente tú nos dejas saber que no hay valle de sombra de muerte que atravesemos, primero sin que tú estés presente. Y segundo, Señor, sin que nos permitas conocer el porqué de lo que estamos atravesando. Ayúdanos, Señor, pronto a recibir el cumplimiento de nuestros sueños, a ver, Señor amado, el cumplimiento de tus promesas, para poder decir, como lo dijo el apóstol Pedro, ahora entiendo, Señor, que todo esto de lo que nos pasa tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Señor, danos fortaleza, Señor, danos ánimo, llénanos con tu Espíritu Santo, fortalécenos en este día para seguir luchando hasta que veamos tu gloria manifestarse en cada uno de nosotros. Señor, te ruego por cada una de las familias, por cada uno de mis amigos, Señor, que se pararon este momento para acercarse a ti junto a nosotros. Señor, bendícenos en esta nueva semana con tus favores, Señor, cumpliendo tus promesas en cada uno de nosotros, porque oramos, Padre Celestial, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Familia querida, que tengan una nueva semana llena de todos los favores del Señor. Recuerden, esto es Osana en línea. Les envío un abrazo en nombre de mi esposa y de mis hijos. Nos vemos pronto.